Taxonomía. Reino, Animalia, Phylum, Nematoda, clase Cecernentea, orden Ascarioidea, familia Osciuridae, género Osciuris, especie Vermicularis. Enterobius vermicularis. Es un gusano pequeño de color blanquecino, delgado como un hilo y tiene dimorfismo sexual. El macho mide 0,5 centímetros de largo y la hembra 1 centímetro con un diámetro de 0,4 a 0,6 milímetros. El tubo digestivo se inicia en la boca, que presenta labios y se continúa con un esófago potente y el intestino. Su extremo posterior es ajusado, por ese motivo se denomina oxyurus, que significa cola ajusada. El extremo posterior del macho está enrollado en sentido ventral y presenta una espícula. El extremo posterior de la hembra es recto y termina en una punta alargada fina. La mayor parte de su estructura interna está formada por un aparato genital muy desarrollado. En un corte transversal se observa desde afuera hacia adentro. Cutícula gruesa, heces musculares, tubo digestivo y aparato genital dentro de las cavidades pseudocelomáticas. El tubo digestivo se inicia en la boca, que presenta labios y se continúa con un esófago potente y el intestino. Su extremo posterior es ajusado, por ese motivo se denomina Hábitat. Su hábitat es ciego, pero también se ubican en el colon ascendente y en el íleon terminal, donde se fijan a la mucosa por medio de su expansión cuticular. Enterobius vermicularis se encuentra distribuido desde las zonas árticas hasta las regiones tropicales. Por lo tanto, parece representar la helmintiasis humana más común alrededor de todo el globo terráqueo. El ciclo vital de este helminto es distinto a los demás nematodos intestinales. Después de la cópula, los machos son eliminados con las heces y las hembras grávidas se desplazan por todo el intestino grueso, atraviesan el esfínter anal y ponen sus huevos en la región perianal y parte interior de los muslos. Estos se adhieren a la piel por una sustancia pegajosa. La migración de las hembras se produce al atardecer y en la noche. Las hembras mueren después de la postura de los huevos. Cada hembra coloca alrededor 11.000 huevos, los cuales, por ser livianos, una vez que se seca la sustancia que los adhiere a la piel, se diseminan en la ropa interior, de cama, el suelo, las paredes y el aire. Los huevos larvados no son infectantes en el momento de la postura, pero sí lo son a las 6 horas a temperatura corporal. El hombre se infecta por ingestión o inhalación y posterior ingestión de huevos infectantes, es decir, la vía de transmisión es la digestiva. Los huevos pierden su envoltura en el estómago e intestino delgado y la larva migra hasta el ciego, donde se. El periodo prepatente es de 35 a 70 días. Vive promedio de 3 meses. Se ha descrito con una retroinfección, es decir, huevos de la región perianal se rompen y algunas larvas franquean el esfínter anal, migran por el colon descendente, transverso y ascendente, hasta llegar al ciego, donde sigue su ciclo vital. La forma infectante es el huevo larvado, y las vías principales son la oral, ingestión e inhalación. Patología. Por lo general los osciuros no producen lesiones intestinales. El prurito se origina por hipersensibilidad del hospedadero a sustancias excretadas y secretadas por el parásito. Las manifestaciones nerviosas se podrían deber a este mismo mecanismo. Si bien es relativamente frecuente encontrar osciuros en el apéndice, tanto en los extirpados por una apendicitis como en hallazgos de autopsias, hoy en día se considera que el parásito no origina la apendicitis, a lo más provoca pequeños traumatismos de la pared apendicular por donde pueden penetrar gérmenes luminales. En la mujer los osciuros pueden penetrar la vulva y la vagina, produciendo intenso prurito y colapsis con leucorrea. En casos excepcionales pueden llegar al útero, trompas y desde allí
pasar al peritoneo. En la serosa el parásito es aislado como un cuerpo extraño, produciendo una peritonitis plástica localizada que obliga a efectuar una intervención quirúrgica para extraer el granuloma, en cuyo centro está el oxiuro. Granulomas similares se han encontrado en hígado y otras vísceras. La mayoría de las infecciones originan síntomas leves o de forma asintomática. Cuando la infección es intensa, en especial en los niños, se producen cuadros clínicos relevantes. Los síntomas más importantes son el prurito y los síntomas nerviosos. El prurito puede ser nasal, perianal o vulvar. El prurito perianal es de predominio nocturno, ya que es cuando el individuo está entrando en un estado de relajación y obliga a la persona a rascarse con desesperación. El prurito nasal también incomoda demasiado, ya que obliga al hospedador a rascarse hasta provocarse lesiones por grataje. Las niñas con oxioriosis presentan prurito vulvar que muchas veces se acompaña de leucorrea. Por ese motivo acuden al médico, ya que deben efectuar el diagnóstico entre las etiologías de leucorrea como tricomoniasis, micosis o vulvovaginitis bacteriana. Los síntomas nerviosos se dan por la alteración del sueño y sus consecuencias se ven en el día. Los niños en las noches presentan insomnio, irritabilidad y si logran dormir tienen pesadillas, hablan dormidos, se vuelven demasiado inquietos y pueden presentar bruxismo, que es rechinar los dientes mientras duermen. Durante el día los niños están súper ojerosos, pálidos, inquietos y con poco rendimiento escolar. Cuando este proceso se mantiene en el tiempo, el carácter del niño se puede ver afectado, ya que son más inestables, más apáticos y están más cansados durante el día. Algunos de estos niños presentan enuresis, al igual que otras nematodiasis. La oxioriosis puede presentar síntomas digestivos como dolor abdominal, meteorismo y ocasionar diarreas. Diagnóstico. El antecedente de presentar prurito anal, nasal o vulvar en varios miembros de una familia orienta al diagnóstico, que se confirma por el hallazgo de huevos en la región perianal, detectados por la técnica de Graham, o del celofán transparente sobre un portaobjetos. La persona en la mañana, antes de efectuar el aseo, desprende el scotch y lo aplica en los márgenes del ano, para que se adhieran los huevos, y posteriormente coloca de nuevo el scotch sobre los portaobjetos. El ideal es realizar el proceso diariamente durante 5 días. En los niños, la técnica de Graham debe ser aplicada por la madre. Los portaobjetos con el scotch, una vez aplicados, se observan al microscopio con aumento mediano de 40x. Un solo examen detecta el 60% de las oxiuriasis y el examen seriado, 7 placas, el 100%. Es importante recordar que en las heces es posible observar huevos solo en un 10% de los casos, debido a las características biológicas de la enterobiasis, donde la hembra coloca los huevos en la región perianal. Muchas veces se efectúa el diagnóstico al observar ejemplares adultos, gusanos pequeños, como hilos blanquecinos, que han quedado adheridos al scotch Graham, o que se visualizan en la región perianal, o que el enfermo los trae por haber sido encontrados en las regiones vecinas del ano. Tratamiento. En esta parasitosis intrafamiliar es necesario, primero, cumplir medidas de higiene personal. Segundo, eliminar el ambiente oxiurótico. Tercero, realizar terapia específica. Higiene personal. Informar sobre el ciclo biológico del oxiuro, cómo se transmite la infección, mantener las uñas cortas, evitar la onicofagia, lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de ingerir alimentos. Higiene ambiental. La eliminación del ambiente oxiurótico que rodea a la persona se basa en: primero, si hay un día soleado, es adecuado abrir las ventanas, ya que los huevos son sensibles a la luz. Segundo, pasar un paño húmedo por todas las habitaciones de la casa, incluyendo las paredes hasta la altura que alcance la mano extendida. Tercero, echar cloro o un desinfectante similar al baño. Y cuarto, realizar una limpieza profunda a la casa. Albendazol.
400 miligramos diarios en adultos en dosis única, 10 a 14 miligramos por kilogramo en niños en dosis única. Mebendazol, 500 miligramos diarios en adultos en dosis única, 100 miligramos diarios en niños menores de 12 años. Paumato, 10 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo, en dosis única para niños y adultos. Ivermectina, 200 miligramos por kilogramo en dosis única. La terapia se puede repetir a los 15 o 20 días si no se obtuvo curación con la dosis inicial. La primera evidencia existente de una infección producida por Oxyurus data de la época romana y ocurrió en Egipto. Se cree que el paleontólogo canadiense Patrick David Horne fue quien descubrió los primeros casos de enterobiasis en momias egipcias. Los huevos más antiguos que se conocen fueron descubiertos en cropolito humano, que son heces fosilizadas con más de 10.000 años de antigüedad en Utah, Estados Unidos. Es uno de los cropolitos humanos más antiguos que existen. También se remota a África antes de la dispersión del hombre a lo largo de los diferentes continentes. El parásito puede transmitirse de un huésped a otro sin realizar las etapas del suelo ni mediante huéspedes intermediarios. Se han producido múltiples hallazgos de Oxyurus en diferentes lugares arqueológicos. La mayoría han sido en Estados Unidos, Chile, Perú y Argentina. Han habido hallazgos de huevos de enterovirus en otros continentes como Asia, aunque en menor proporción. Existe la hipótesis de que este parásito no se originó en América, por lo tanto, se cuestiona cómo llegaron ahí y se cree que fue a través de una ruta terrestre cruzando Beringia. Beringia, constituida en un puente de tierra que abarcaba Siberia, Asia, Alaska, América y la mayor parte del actual mar de Bering. Este puente de tierra juega un papel fundamental en la propagación de vida vegetal y animal entre los continentes. Actualmente, esta zona ofrece una oportunidad para un estudio exhaustivo de la Tierra e historia humana. Existe la hipótesis de una segunda especie de Oxyurus que se ha documentado en Europa, África y Asia. Se conoce como Enterobius gregori, y este parásito fue aislado en 1983 por Jean-Pierre Juhot. Esta especie es idéntica a Enterobius vermicularis. La única diferencia radica en que Enterobius gregori presenta una espícula menor. La distribución del parásito es cosmopolita y suele ser típico de la edad infantil, aunque también puede afectar a los adultos, en los cuales ocurre sin presentar síntomas nocturnos, sino simplemente como portadores asintomáticos.